tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Bueno, la idea es contarles, compartir con ustedes cuál ha sido el proceso, cuál es el proceso que estamos llevando a cabo en la escuela como plan de mejora institucional. Nosotros iniciamos un análisis post-pandemia en el 2021, haciendo un chequeo de qué estaba pasando, tanto hacia el interior de la institución como lo que nos estaba pasando en el contexto, ¿sí? Recordemos que veníamos de un 2020 en donde el contacto con los chicos había sido más que complicado, si bien había habido bastante ida y vuelta, digamos, pero cuando comenzamos a caminar estas trayectorias de los chicos nos dimos cuenta que había muchos aprendizajes que todavía no estaban lo suficientemente afianzados como nosotros creíamos. Además de los aprendizajes de los chicos, analizamos este contexto, analizamos nuestra comunidad en particular, vimos cómo estaba conformado nuestro equipo docente a partir de ese año, qué pasaba hasta con la parte administrativa, que también se nos había renovado muchísimo los recursos administrativos que teníamos, digamos, comenzamos a mirar todo el contexto en el cual estábamos inmersos. Y desde allí analizar qué estábamos haciendo, qué necesitábamos seguir haciendo, qué necesitábamos cambiar, qué podíamos tomar y reformar de alguna manera para dar continuidad. Desde ese lugar, a finales de abril, a mediados de abril del 2021, con el equipo de gestión, en ese momento está Vero, que aún continúa, Verónica Luna, este año ya se sumó Alejandra Argüello. Desde el equipo de gestión comenzamos a mirar y a analizar, digamos, esta situación desde la cual nos estábamos parando y que evidenciamos que teníamos aprendizajes sumamente fragmentados, donde no había conexión entre distintos espacios curriculares, distintos saberes, distintos conocimientos, donde el paradigma desde el cual nos estábamos parando tenía que ver con una estructura piramidal, es decir, primero debíamos enseñar ciertas cosas para después acceder a otras. Desde esa situación, digamos, comenzamos a revisar y a mirar las prácticas hacia el interior, pensando en que la propuesta hacia la cual nosotros nos teníamos que avisorar, digamos, hacia la cual nosotros teníamos que ir, era hacia estas propuestas más integrales, con el fin, obviamente, de potenciar las trayectorias escolares de los chicos. A partir de allí comenzó un proceso de análisis conjunto con todos los docentes y iniciamos con tratar de hacer base nuevamente en el desarrollo de capacidades, ¿sí? El primer mojón que hicimos es volver a mirar estas capacidades y de qué manera las podíamos nosotros potenciar. Junto con eso pensamos en que podíamos llegar a mirar las prácticas docentes a partir de plantear situaciones potentes, ¿sí? Situaciones de aprendizaje que de alguna manera intervinieran diferentes espacios curriculares, diferentes saberes, diferentes conocimientos. Y ahí tiene que ver el primer mojón también de evaluación, digamos, que hicimos. Nos dimos cuenta que todavía nos costaba mucho mirar esta realidad, de poder transformar nuestras prácticas. ¿Por qué? Porque la escuela en sí, nuestra escuela en particular, tiene una trayectoria académica, digamos, en donde los resultados de nuestros estudiantes son muy buenos, los resultados académicos, ¿sí? Obviamente tenemos de todos los niveles, pero en general es una escuela que tiene muy buenos resultados académicos. Entonces, la necesidad de transformar las prácticas no estaba instalada en los docentes desde el lugar de la necesidad de los estudiantes, ¿sí? Es decir, si los chicos tienen buenos resultados académicos, no es necesario transformar las prácticas. Y nosotros estábamos viendo que nuestras prácticas no tenían relación o vínculo con el contexto en el cual estábamos inmersos, con la necesidad social de la escuela que hoy tenemos, ¿sí? Por eso nosotros decíamos al comienzo,
teníamos aprendizajes escolarizantes, ¿sí? Es decir, los chicos podían responder a todas aquellas propuestas que tenían que ver con la escuela. Sacábamos de contexto esos aprendizajes y costaba mucho dar respuesta a situaciones reales. Desde allí entonces dijimos, necesitamos mirarnos y ver realmente hacia dónde queremos apuntar. Entonces analizamos qué sujeto de aprendizaje tenemos, qué sujeto necesita la sociedad hoy, qué docentes, qué prácticas docentes son necesarias para poder transformar esto. Y a partir de hacer consciente todos, juntos como equipo institucional, surgió la necesidad de cambiar, ¿sí? Vuelvo a decir, esto comenzó a gestarse ya en el 2021, a mediados del 2021. Y desde allí comenzamos a tratar de establecer ciertos acuerdos institucionales, algunos acuerdos que tenían que ver con poder mirar las prácticas y poder reevaluarlas, con los procesos de alfabetización que se estaban llevando a cabo en la escuela, desde qué paradigma, desde qué lugar nos posicionábamos frente a estos procesos de alfabetización. Intentamos realizar acuerdos referidos a recorridos lectores, a juegos matemáticos, de qué manera acercar la matemática desde otro lugar, pero siempre a través de la discusión, de la reflexión, de la confrontación, siempre a través de prácticas institucionales en donde el aporte de todos es valioso. Y nosotros ya veníamos, a partir de mediados de año, teniendo la información de que íbamos a estar incorporados en el 2022 en el programa Piensa. Por lo tanto, hacia finales de ese año comenzamos a realizar algunas intervenciones institucionales que tenían que ver con comenzar a mirar qué es este programa, de qué se trataba y de qué manera esto realmente se estaba ensamblando con la realidad de la escuela, ¿sí? Es decir, nosotros ya habíamos comenzado este proceso de transformación y el programa Piensa de alguna manera viene a sumarse a esta movida que se estaba gestando en la escuela. ¿Qué nos propone este programa Piensa? Y algunas modificaciones curriculares, tiene una mirada distinta sobre el currículum. La incorporación y la resignificación de espacios, teníamos un aula nueva, hubo que modificar algunos lugares, hubo que pensar esos lugares desde otras prácticas y a su vez reestructurar los tiempos, ¿sí? Algo que fue bastante y que sigue siendo bastante complicado en las escuelas porque el programa Piensa implica más tiempo en la escuela con mayores aprendizajes, por lo tanto era necesario, digamos, modificar esos tiempos escolares. Como recién decía Luciana, no todas las horas tienen la misma cantidad de minutos, ¿sí? Las horas curriculares tienen la misma cantidad de minutos, así que bueno, generó, digamos, hacia el interior un proceso de acomodamiento importante que eso, digamos, comenzamos a presentarlos en el 2021, en diciembre del 2021, y realmente se llevó en la práctica a partir de este 2022. Con todo un proceso de autoevaluación institucional por el mes de febrero de este año, volvimos a mirarnos y volvimos a pararnos y realmente sentimos, lo hablo desde el equipo de gestión, una revolución institucional. Realmente sentimos que, por eso tiene el electrocardiograma y un corazón en el medio, porque tenía que ver con la pasión con la cual comenzaron a gestarse las nuevas propuestas, ¿sí? El equipo docente, naturalmente y con mucho entusiasmo, lo puedo decir, con mucha pasión, dijeron, tenemos que sumarnos a propuestas más integrales, a hacer proyectos en donde los aprendizajes realmente tuvieran vínculos unos con otros, a reunirse, a debatir, a pensar, y realmente lo hicieron desde un lugar de mucha pasión y mucha alegría, ¿sí? Obviamente, esta propuesta del libro de Melina Furman, Enseñar Distinto, nos atravesó también en la escuela. Fue una propuesta que realmente vino a acompañarnos, digamos, en este proceso de cambio.
Y teníamos este desafío de trabajar de manera más colaborativa. Nosotros, como yo les decía al principio, estas prácticas que teníamos tan fragmentadas hacía que de alguna manera la propuesta pedagógica estuviera más centrada en matemática, debo dar matemática, entonces quienes enseñaban matemática estaban fuertemente arraigados en eso y dificultaba la mirada de cómo interrelacionar contenidos con lengua, con la ciencia y así de distinta manera. Así que bueno, allí arrancamos, sumamos a este barco, digamos, esta propuesta de trabajar a partir de proyectos integrales. Por lo tanto, esta primera mirada inicial la volvimos a revisar, la volvimos a mirar en este 2022 y ya ahora nos centramos en mayores oportunidades para la construcción de aprendizajes profundos, ¿sí? Es decir, ya sabíamos que el camino era hacia la interrelación de aprendizaje, ¿sí? De saberes. Ahora, el tema estaba en que esos saberes debían ser profundos, que el aprendizaje debía de ser profundo y no debía de ser estos aprendizajes efímeros que solamente nos estaban sirviendo en el contexto escolar. Y junto con eso comenzar a revisar las prácticas evaluativas. A partir de allí, nuevamente, digamos, seguimos este proceso de ida y vuelta, ¿no? Es decir, este proceso de mirarnos permanentemente cómo va el proceso y realizamos un monitoreo en el mes de junio con diferentes reuniones por ciclo en donde pudimos mirar realmente cómo estaban evolucionando esta propuesta de planificación por proyectos, cómo estábamos viendo los aprendizajes de nuestros estudiantes, qué estaba pasando con el trabajo en equipo, tanto en el aula, hacia el interior del aula, como en el equipo docente en sí. Y la verdad que vimos, esta alegría que estaba en febrero seguía estando. Era como mucha pasión y descubrir esta posibilidad que da el trabajar por proyectos en donde realmente los aprendizajes se interrelacionan de una manera y los chicos llenaban pizarrones con mapas conceptuales en donde iban vinculando uno con otro, en donde iban viendo, digamos, de alguna manera que esto, digamos, aprendían un montón, todo esto lo aprendimos, todo esto hicimos, todo, wow, señor, ¿no? Estaban en los comentarios de los docentes que volvían, digamos, de alguna manera hacia el interior. Y vuelvo a insistir, con mucha alegría, con mucha pasión, ¿sí? Es decir, esto me parece que tiene una carga muy especial porque el docente se siente frente al aprendizaje, frente a la enseñanza desde otro lugar, ¿sí? Esto no era una exigencia que estábamos haciendo nosotros, digamos, como equipo de gestión, sino realmente vivenciado desde una necesidad del cambio, ¿sí? De una necesidad de transformarnos para poder avanzar hacia otros lugares. La verdad que nosotros estamos muy contentos, sumamente, felicito realmente al equipo docente. Uy, me emociona, porque realmente uno ve estas ganas esta pasión por hacer y realmente llena el corazón porque ven los chicos. Tuvimos feria de ciencia, fue una feria de ciencia institucional, toda la escuela mostrando aprendizajes y realmente los chicos desde un lugar muy desacartonado, ¿no? Muy desestructurado, contando lo que habían aprendido. Y realmente ahí estábamos evidenciando los aprendizajes profundos, ¿sí? Esto es decir, estoy apoyado, ¿sí? Así, y contando lo que habían hecho, lo que habían aprendido, ¿no? Es decir, no necesitaban ciertas estructuras y saber cuestiones de memoria para poder contar qué habían aprendido, digamos. Entonces, bueno, eso realmente, obvio que esto es proceso y que todavía nos falta un montón y que tenemos que seguir pensando algunas cuestiones, pero la verdad que hemos logrado y hemos hecho un cambio realmente importante hacia el interior de la institución. ¿Qué dejarles? Que la mejora de las trayectorias de los chicos es posible si todos participamos, si todos nos comprometemos. Esto no es de uno y no es de un pequeño grupo, sino es parte de todos.